Entonces, el nitrógeno forma estos nitrogenos con muchos componentes, no hay un solo tipo de nitrogenos dentro, puede haber bastantes dependiendo de la composición química del acero, y definitivamente lo que se forma es una familia de nitruros, por así decirles, y lo común que tienen todos ellos es que son extremadamente duros, ¿no? Los nitruros que por sí son duros prácticamente todos. Bien, volveremos un poquito a la clasificación general y les haré el recuerdo de lo siguiente, por favor. Ya vamos a dejar de compartir esto y vámonos a nuestro papelógrafo de nuevo. Bien, aquí tienen ustedes lo que habíamos hecho en la otra clase, la clasificación general de los tratamientos térmicos. Clasificación general de los tratamientos térmicos. Hemos visto tratamientos termoquímicos, estamos empezando de la derecha, hemos visto cimentación y acabamos de ver nituración. Entonces, estos dos, uno funciona con carbono, el otro con nitrógeno, se dedican a aumentar la dureza superficial. Bien, ahora tendríamos que ver tratamientos mecánicos que son con forja. No, hemos dicho que eso no lo vamos a hacer porque esto es extremadamente complicado, extremadamente largo. Existe una ingeniería que son tratamientos termomecánicos y simplemente nosotros vamos a pasar directamente a tratamientos térmicos propiamente dichos porque ya no tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero eso sí, yo quisiera que ustedes comprendan que el tratamiento termomecánico va fijado a la forja, vale decir, cuando se calienta el metal, de alguna u otra forma se lo deforma, entonces ahí suceden reacciones muy interesantes, cambios de estructura que endurecen, cambian las propiedades y todo este grupo de ciencias de tratamientos termomecánicos es la que se ocupa de analizar y ver todo eso, ¿no? Digamos, para no dejarlos un poco pendientes, digamos, no dejarlos absolutamente colgados en tratamientos termomecánicos, supónganse que este es aquí voy a tratar de dibujar los granos de un acero común y corriente que tiene ferrita y perlita. Supónganse que este metal ha sufrido un tratamiento termomecánico y lo han aplastado, ¿no? Cuando lo han aplastado, esto se ha vuelto una especie de salteña y los granos también se han aplastado. Entonces, como estos granos se han aplastado, ya no son los mismos que antes, y estos adquieren una propiedad que se llama acritud. La acritud significa que se han vuelto extremadamente frágil. O sea, cuando ustedes aplanan un metal, es muy facilito que se rompa en capas, ¿no? O sea, algo así como que se descascare. Entonces, esa propiedad se denomina acritud, o sea, no es bueno, ¿no? Una vez que se ha aplanado un metal, entonces él tiende a separarse en capas porque se darán cuenta que la frontera de los granos ha crecido demasiado, se han alargado mucho y eso ha producido una reducción de la energía de enlace entre los granos y es muy factible que esto se pueda quebrar, digamos, por la mitad. Este proceso se denomina acritud. Para evitar que esta acritud crezca y tenga algún problema, lo que se hace es un recocido de recristalización, así se denomina, de tal forma que la pieza que estaba ya en forma de salteña, deformada, otra vez adquiera granos saludables mediante un tratamiento térmico de recristalización. Entonces, los tratamientos térmicos de la forja, básicamente, en gran cantidad se dedican a mejorar estructuras que han sido dañadas cuando ustedes los han deformado en caliente. Ahora, recuerden que hay también deformación en frío. La deformación en frío produce exactamente el mismo efecto, ¿no? Si en caliente se han vuelto salteñas mis granos, en frío también. Entonces, la acritud surge tanto en deformación en caliente, en forja, como también en deformación en frío. Nosotros vamos a ver la creación, cómo se eliminan tensiones cuando se hacen trabajos en frío, dentro de unos minutos, y vamos a un poquito acordarnos de esto, ¿no? Pero, por favor, tengan ustedes presente lo que acabamos de decir. En la forja, cuando se hace el tratamiento con calor y con golpes, es necesario muchas veces, prácticamente siempre, rectificar la estructura primaria que tenía el metal para que éste pueda servir bien y que carezca de esta acritud, que es una propiedad bastante, digamos, nociva, ¿no? Lo vamos a llamar así. Bien.
Seguimos entonces, vámonos a los tratamientos térmicos ahora. Miren, hay de primer género, de segundo género, y pasemos entonces a ver a los tratamientos térmicos de primer género, ¿no? Primer género. Vamos con eso. Bien, aquí he preparado ya algo, he ido ya haciendo para que tenemos tiempito. Yo sé que ustedes también pueden sacarle foto o hacen captura de pantalla, ¿no? Tratamientos térmicos de primer género. Este tratamiento térmico de primer género es un tratamiento netamente con calor. O sea, aquí no hay golpes, no hay cuestiones, digamos, de aumentarle nitrógeno o carbono, nada. Esto es solamente calor. Por eso estos tratamientos térmicos se denominan tratamientos térmicos propiamente dichos, o sea, solamente calor. Bien, la fórmula. Siempre en tratamientos térmicos hay una fórmula, ¿no? La fórmula es muy sencilla. La temperatura más o menos que de calentamiento es 700 grados para todos los aceros al carbono que se someten al tratamiento térmico de primer género. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Vamos a ver ahora. Vamos a ver muchos casos donde se utilizan tratamientos térmicos de primer género. El tratamiento térmico de primer género es uno de los más económicos que hay para los aceros. Es uno de los tratamientos que casi siempre se realizan por una serie de razones que vamos a ver ahora. Se calienta el acero, la pieza que están queriendo ustedes tratar térmicamente con primer género, hasta unos 700 grados. Y fíjense, si ustedes recuerdan, el diagrama térmico, el diagrama hierro-carbono, perdón, tiene una transformación eutectoide a 727 grados, ¿no? Eso nosotros hemos visto bastante. Entonces, esta temperatura de 700 grados está por debajo de esa línea de la eutectoide, vale decir, aquí no hay ninguna transformación de estructura, solamente se calienta, no pasa nada, ¿no? Recuerden que alguna vez mencionamos el temple, vamos a volver a hacerlo en esta oportunidad, pero recuerden que el temple era hasta 1000 grados, ¿no? O sea, lo volvíamos a austenita y de austenita queríamos volverlo a ferrita y una serie de cosas. Aquí no. El tratamiento térmico de primer género es un tratamiento relativamente sencillo. 700 grados, si bien suena fuerte, para una planta térmica no es nada, ¿no? O sea, es un calentamiento leve, por así decirlo, a 700 grados. Lo interesante es que luego se enfríe en aire. Eso es bastante también económico, no hay necesidad de enfriarlo en horno, no hay necesidad de enfriarlo con aire caliente, nada, simplemente se lo saca al aire y tiene varios objetivos. Los principales son la eliminación de dendritas y de tensiones. Listo, anoten eso, por favor. Entonces, vamos a hablar ahora qué son dendritas y qué son tensiones. Bien, antes de ir adelante, estas dos palabras, dendritas y tensiones, son dos palabras que quisiera que entren mucho al diccionario de ustedes, ¿no? En especial la primera, que es una palabra, me imagino que es nueva, dendritas, dendritas, dendritas. Bien, voy a utilizar nuevamente el recurso que, digamos, la clase virtual nos permite, y voy a buscar dendritas de manera gráfica para que ustedes puedan ver de qué se trata. Primero lo vamos a hacer de manera, digamos, biológica. Aquí hay una bonita foto de dendrita. Ya vamos a compartir. Ya, fíjense, entonces ahí ustedes tienen una dendrita. Esto es una dendrita biológica, lógicamente. Pero quiero que comprendan que la definición de dendrita es de una estructura que se forma como un árbol, como una raíz, que empieza de un núcleo y de ese núcleo empieza a salir una rama y de esas ramas empiezan a salir otras ramas, de tal forma que se forma una especie de arbolito, ¿no? Entonces, una dendrita básicamente es un arbolito, por así decirlo, ¿no? Esto es biología.
A ver, vamos a ver si puedo conseguir, y seguramente lo voy a poder hacer. Denme un minuto, vamos a buscar dendritas metálicas. Y van a ver ustedes de qué estamos hablando. Ya, fíjense entonces, aquí ya tienen ustedes dendritas metálicas. Las dendritas metálicas, entonces, también son muy parecidas a las dendritas biológicas. Fíjense qué interesante. Vamos a ir buscando una dendrita eh, metálica aquí, por ejemplo, en esta, ¿no? Aquí está, esta es la buena foto. Ya, fíjense muchachos, entonces, oh, ha cambiado. A ver, no sé si pueden ver mi cursor. En el extremo derecho ven una especie de animalitos, ¿lo ven? Bien, estos animalitos son dendritas. Aquí abajo ven una foto, es una dendrita, o sea, es una especie de coral, ¿no? Que se forma dentro del metal cuando sucede cierto tipo de fenómenos dentro del metal. La cristalización no es la que esperamos, sino que se forman estas dendritas. Estas dendritas son como pequeños arbolitos que han crecido dentro del metal. Son granos metálicos, pero granos mal formados, se dan cuenta. O sea, ahora sí vamos a dibujar lo que vendría a ser una dendrita, ¿no? Supónganse que, ya, aquí está. Entonces, digamos, supongan que ustedes tienen aquí una cantidad X de metal, ¿no? Entonces, aquí está el líquido, nosotros ya conocemos eso, olitas por todo lado. Entonces, muchas veces, en la mayoría de los casos, sucede que el calor se va por un lado, simplemente, digamos, o puede irse por este otro. O sea, en un proceso normal, cuando existe una reducción de la temperatura empieza a bajar lógicamente por las paredes del lugar donde el metal está contenido. Entonces, lo que sucede muchas veces es que de algún punto, de alguna pequeña basurita que ha habido en el metal, empieza a crecer un grano en forma de tallo. Y de este grano en forma de tallo empiezan a crecer otros aquí adentro. Y de estos a la vez empiezan a crecer otros así. De tal forma que lo que estoy tratando de dibujar aquí es una dendrita. O sea, estas dendritas, de hecho, son una especie de estructuras. O sea, granos como tal no los podemos llamar porque no son granos, ¿no? Nosotros, ¿qué sabemos de un grano? Bueno, un grano siempre lo hemos dibujado así bonito, a veces con forma de adoquín, etcétera, pero fíjense, las dendritas no son así. Ahora, ¿qué es lo que en realidad sucede? Lo que en realidad sucede es un proceso que se llama licuación dendrítica. Licuación dendrítica. Este proceso de licuación hace que esta estructura tenga una composición muy distinta a los de los granos. Por lo general, uno de los metales está en mayor cantidad aquí que el otro, o sea, supónganse que es una dendrita de aluminio y cobre, por decirles, ¿no? Entonces, si digamos, por decirles, ¿no? Aluminio 80% y cobre 20%, esta dendrita puede tener mitad y mitad, o sea, la composición misma de la dendrita es muy distinta a la composición del acero. O sea, esta dendrita arruina el balance de masas existente dentro del metal. Se puede volver muy rica en alguno de los componentes y si esta dendrita agarra mucho metal que no debería,
esta otra parte agarra menos de ese metal, ¿se dan cuenta? O sea, hay un desequilibrio. O sea, ni el metal que se encuentra aquí, ni la dendrita corresponden a la aleación que yo quería. O sea, de hecho, un material que es dendrítico, pues no sirve. O sea, es un material totalmente alejado de lo que yo estaba queriendo buscar. Aparte de ello, la forma misma de la dendrita hay que entenderla. Miren el nombre, aunque suena feo, podríamos decirlo algo así, como es una especie de cáncer, ¿no? O sea, nosotros conocemos esta odiosa enfermedad como una especie de patología cuando en el cuerpo humano empieza a crecer algo que no debería estar. Digamos, un lunar, de hecho, es una especie de cáncer también, digamos, a veces es maléfico o no tanto, ¿no? Entonces dicen que es un lunar sencillo, algunas veces dicen que puede generar algo más. Entonces es algo que no debería estar. Entonces, estas dendritas, como ustedes ven, básicamente son una especie de cáncer, ¿no? Entonces, han crecido dentro del metal. Como les expliqué, la razón puede ser una basura que estaba ahí extraña y de esa basura ha empezado a crearse todo lo demás. De hecho, el proceso de la formación de las dendritas es un proceso sumamente complicado y que se explica en muchos trabajos, pero digamos, su explicación también sigue en investigación, ¿no? Lo que sí a ciencia cierta se sabe es que existen. Muchas veces es un problema muy serio, en especial cuando se producen lingotes de metales que luego se van a ir a alguna fábrica. Entonces en esos lingotes definitivamente se encuentran dendritas y estas dendritas pueden ser muy grandes. En el libro, permítanme, voy a traer el libro un ratito. En el libro ustedes tienen una fotografía de un lingote muy interesante. Aquí está. Fíjense, esta fotografía del libro está en la página 52. Quisiera que noten ustedes, este es un lingote, ¿no? O sea, es el corte de un lingote y esas famosas dendritas pues se encuentran en este lugar. Fíjense, son una especie de habas alargadas, ¿no? En este lugar donde está más o menos el marcador están esas dendritas. Si quieren ver la fotografía que también está en el libro de las dendritas, en la página del frente, en la 53, aquí están esas famosas dendritas que les dije que están entrelazadas, ¿no? Aquí no se ven las ramas porque están aquí todos solamente los troncos, ¿no? Por así decirlo, y las ramitas están ocultas por detrás y por delante, pero aquí han logrado sacar mayormente los troncos porque son más gruesos, ¿no? O sea, el tronco principal de la dendrita es bastante gruesa, entonces en una metalografía se observa algo parecido a esto. Ya, a ver si hay alguna otra foto más de dendritas. Ah, fíjense, esta. Esta es una dendrita en realidad. Ahí la pueden ver de una manera bastante clara. Existe el tronco primario, por así decirlo, luego existen troncos secundarios y terciarios. De hecho, así se llaman: eje primario, eje secundario y eje terciario, y si hay más, lógicamente van a ser cuarterio, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una dendrita y su formación es muy parecida a veces como la de un cristal de agua, ¿no? Cuando el agua cristaliza forma una especie de cristalitos muy bonitos y algo similar ahí en la formación de una dendrita cuando un metal está cristalizando. Fíjense, las dendritas pueden ser bastante grandes. Esta es una fotografía real de un lingote. Fíjense, ese es un lingote. No crean que es el premio Maya ni nada de esas cosas. Es un lingote, pero todas estas partes que han logrado de una manera, yo creo, bastante ingeniosa al poderlas conseguir, nos muestran los troncos principales de las dendritas que se han formado. Entonces, estas dendritas no son buenas, ¿no? Ustedes ya pueden darse cuenta que un material que está fabricado de esto se va a romper fácilmente por la mitad, por la frontera de la dendrita. ¿Por qué? Porque las dendritas están unidas muy débilmente una con otra, ¿no?
es una especie de mazorca de maíz, podríamos decir, que se va a ir rompiendo poco a poco. Entonces, este material no sirve prácticamente para nada, ¿no? Entonces, uno de estos materiales tiene que rectificarse, ¿no? Tiene que rectificarse. Esta fotografía que ven ustedes aquí es un extremo, lógicamente, esto lo han debido hacer de manera tal vez intencional para poder mostrar, ¿no? Para fines académicos, que son las dendritas. De hecho, las dendritas existen, pero como les dije, están diseminadas por el metal que ustedes están fabricando y básicamente podríamos decir que esto es lo que podríamos encontrar en algunos sectores. Entonces, bien, el tratamiento térmico de primer género consiste en calentar nuevamente la pieza que está con dendritas hasta 700 grados y estas dendritas, fíjense, aquí voy a tratar de, aquí tengo otrita, aquí, fíjense, aquí también está ya la de primer género. A ver, entonces estamos viendo el recorrido de primer género y estamos luchando contra las dendritas primero, ¿no? Hemos dicho que se lucha contra dendritas y tensiones. Primero tenemos dendritas, que es bien importante. Nuevamente, temperatura de calentamiento en 700 grados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una dendrita aparece, cuando se calienta a 700 grados, estas dendritas tienden a disolverse, ¿no? Se disuelven. Entonces, ¿cómo se disuelven? Cuando utilizamos la palabra disolverse, traigamos a la mente cuando, digamos, ustedes parafina están disolviendo, ¿no? Entonces, básicamente empieza a derretirse. Ese proceso de disolución hace que la dendrita se disuelva. Lo de bueno que tienen las dendritas es que tienen bajo punto de fusión. O sea, como son puntiagudas, tienen una forma medio rara, si bien se ven muy agresivas, de hecho, también son bastante débiles, ¿no? Al calor sucumben fácilmente. Por eso no es necesario calentarlo mucho. A los 700 grados básicamente ya se han disuelto y esas dendritas se han transformado ya en granos comunes y corrientes. Entonces, la licuación dendrítica, o sea, el proceso de licuación dendrítica utiliza un recocido de primer género como, digamos, primera medida para luchar con él. Les recuerdo que hay un principio muy importante en cualquier trabajo metalúrgico, que es el menor gasto de energía, vale decir, una fábrica tiene que tratar de gastar lo menos que puede en energía, ¿no? O sea, calentar hasta 700 grados o calentar hasta 1000, 1200 es distinto. Por eso 700 grados se considera que es una temperatura mínima para poder destruir las dendritas. Podrían calentar más, tal vez puedan lograrlo, seguramente lo van a hacer, pero no es necesario. Además, recuerden el riesgo, si calientan más de 727 grados, ustedes van a producir transformaciones de fase. O sea, la cosa puede complicarles, ¿no? Entonces, no hay necesidad. En este caso, el recocido de primer género es más que suficiente para eliminar las dendritas. Bien, ¿han comprendido lo que es la dendrita? Creo que sí, creo que no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, seguimos adelante. Recocido de primer género. Continuamos. Habíamos dicho que se lucha contra dendritas y tensiones. Bien, vamos a ver qué tipo de tensiones hay. Esta es una caja de fundición que yo me la he inventado. Quiero fundir, por decirles, una especie de piecita en forma de, que forma un ángulo de 90 grados. Quiero fabricar esto por fundición. Supónganse que esto es el perfil de alguna reja que yo quiero fabricar en hierro fundido. Entonces, el modelo ya está dentro de la caja. Vale decir, fíjense, aquí he dibujado el canal por donde va a entrar el metal. Entonces, ustedes fundición ya saben, hemos visto conmigo varias cosas. Entonces, estoy utilizando una caja de arena donde voy a fabricar mi pieza fundida, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Cuando el metal ingresa, entonces lo que sucede es que empiezan a solidificarse las partes y recuerden que hay un proceso, el fenómeno, por así decirlo, principal para que surjan muchas tensiones, y no solo en este caso, sino en todos, es que el metal cuando se enfría se achica, ¿no?
A ver, alguna vez ustedes han debido tener alguna pequeña herida, ¿no? Digamos, se han lastimado el brazo o alguna situación. Yo creo que todos han pasado por eso. Se han dado cuenta que después que cicatriza se forma una costrita y esa costrita empieza a jalarles la piel. Entonces, ese es un proceso muy parecido a lo que sucede en un metal cuando éste empieza a enfriarse. Las partes que se enfrían tornan a achicarse y las que están más calientes se resisten a ello. Entonces, empieza a surgir una especie de tira y empuje, ¿no? O sea, digamos, la costra está queriendo arrastrar a la piel porque la está contrayendo y la piel se resiste. Entonces se darán cuenta que ahí surgen tensiones en la piel, quieren rascarse y una incomodidad. Eso se debe a que está su piel tensionada, tiene un exceso de energía, ¿se dan cuenta? La palabra tensión tiene una simbología muy especial en lo que es la metalurgia. Y la tensión es sobra de energía, básicamente. O sea, hay energía en exceso. Y básicamente este no es un proceso exclusivo de la metalurgia. Es un proceso que prácticamente sucede en todo lugar. Siempre que hay mucha energía, hay tensión, ¿no? Los caminos están bloqueados, hay energía de todo lado, balas aquí, piedras allá, y hay tensión, ¿se dan cuenta? Entonces, este efecto es universal, jóvenes, tiene mucho que ver en prácticamente en todos los fenómenos de la naturaleza. Están regidos por principios, digamos, de energía y entropía, que seguramente ustedes han debido estudiar en física, pero la verdad es que es un mundo que se rige básicamente bajo las mismas normas desde cualquier punto de vista que se lo pueda considerar. Entonces, en la cuestión de materiales, la tensión siempre existe cuando existe un exceso de energía o una energía no compensada, ¿no? Entonces, siempre va a haber una tensión cuando hay algún problema energético. En este caso, el problema energético es que unas partes se enfrían más rápidas que otras. Entonces, unas han perdido energía muy rápido y otras todavía la mantienen. Entonces, ¿qué va a suceder cuando esta pieza esté tratando de cristalizar dentro de la caja de arena? Entonces, lo que va a suceder es que esta parte, como ya está fría, va a tender a jalar, va a tender a irse hacia aquel lado porque esta la está aguantando. Y a una acción le sucede otra reacción. Entonces, esta también va a reaccionar hacia ese costado y estas dos van a tratar de unirse. Entonces, en el momento cuando estas dos traten de unirse, aquí van a surgir tensiones, porque tanto la energía que lleva esta parte hacia allá como la energía que lleva esta parte hacia allá, entonces aquí lo que hacen es simplemente tensionar la pieza. Entonces, si la pieza empieza a tensionarse en la esquina, esta pieza puede aquí agrietarse y definitivamente puede romperse. ¿Ya? Entonces, ese tipo de tensiones surgen prácticamente en todas las piezas fundidas. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, la estructura de una pieza fundida siempre me indica una cantidad enorme de cambios de dimensiones, cambios de forma, ¿no? Hay lugares de la pieza de fundición que son gruesas, hay lugares que son delgadas, hay lugares que son sumamente delgadas, hay lugares que hay huecos, hay lugares que hay esquinas. Hemos dicho inclusive que crear una pieza fundida es prácticamente un arte, ¿no? Entonces tiene tantos detalles y todos esos detalles en un momento determinado enfrían de diferente manera. Entonces este enfriamiento no, digamos, uniforme hace que en muchos lugares de las piezas fundidas se formen una serie de tensiones que definitivamente no ayudan. Esas tensiones pueden causar grietas y pueden causar que básicamente se rompan, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo otra, esto no le pongan atención a esto. Aquí, por ejemplo, está lo mismo, ¿no? Lo que les dije de la pieza que quería fundir, pero aquí, en este lugar, por ejemplo, hay una pieza que también quería fundir, pero esta tiene 1, 2, 3, o sea, me he dibujado, ¿no?
pero fíjense los lugares de aparición de tensión. Vamos a ver si puedo utilizar un marcador medio rojo. Los lugares donde van a aparecer tensiones van a ser estos lugarcitos. Entonces van a estar sumamente tensionados y la verdad es que eso es peligroso. Por esa razón, muchas veces en fundición, por ejemplo, se diseña muy bien. No les había comentado que el trabajo del fundidor es muy importante cuando hace una pieza. Estamos viendo tensiones por fundición. Vamos a ver un poquito más adelante tensiones por soldadura, que es muy parecido. Pero fíjense, si ustedes necesitan, por ejemplo, fundir esta pieza, en realidad esta pieza se considera de mal diseño. ¿Por qué? Porque el ángulo es exactamente 90 grados y la forma de la pieza no ayuda porque aquí se van a formar tensiones realmente considerables. Entonces, el fundidor tiene esta opción de poderla bolear, ¿no? O sea, no hacerla tan recta, sino no tomando exactamente un ángulo de 90 grados. O puede hacerla inclusive más, ¿no? O sea, puede tomar esta predisposición, que inclusive sería mejor que esta. En muchas ocasiones, de aquí a aquí no hay diferencia, cumplen la misma función, digamos, tecnológica para que han sido diseñadas. Entonces, el fundidor nunca va a hacer esto y va a tratar de hacer siempre este tipo de cosas o este tipo de cosas para evitar ese tipo de tensiones. Bien, esto va un poco más allá todavía. Alguna vez ustedes han visto una llanta, ¿no? Entonces, digamos, una llanta. Vamos a suponer que es una llanta que se ha fabricado por fundición. Supónganse que esto es así, supónganse que esto es así, y supónganse que esto es así. Ya, una llanta de tren. Medio fea la llanta, pero llanta al fin, ¿no? Llanta al fin, entonces, digamos, viene así. Algo parecido a eso. Ya, fíjense, la llanta de tren yo la he dibujado, y me disculpo por el dibujo, lógicamente. La he dibujado de manera que tiene 3 ejes. ¿No? 3 ejes, y vale decir, tiene 3 huecos, ¿no? Ahora, puede haber 2 diseños. Digamos, puedo tener efectivamente 3 ejes. O puedo tener este otro diseño, que puede tener 4. ¿Ya? Creo que me captan la idea, ¿no? O sea, una llanta con 3 huecos y una llanta con 4 huecos. Este en realidad va a tener 1, 2, 3, 4 ejes. Este va a tener 1, 2, 3 ejes. A ver, veamos un poco, pónganse a pensar. ¿Cuál de estos diseños creen que tiene menos tensiones si es que esta llanta se fabrica por fundición? Otra vez, una llanta de tren que puede también fabricarse por fundición. Tiene una 4 huecos y la otra tiene 3 huecos. Aunque ustedes no lo crean, los fundidores saben exactamente cuál de estos diseños tomar. ¿Qué creen ustedes? Y no vean el internet, por favor. Simplemente piensen. ¿Qué dicen? ¿Este diseño será mejor que este? ¿O al contrario? ¿Quién quisiera opinar? ¿La de 3 es mejor, ingeniero? Exactamente, la de 3 es mejor. De hecho, los fundidores siempre van a elegir, si se trata de fabricar ruedas, números impares de ejes. Vale decir, van a elegir 3, 5 o 7, porque los números pares, digamos 2, 4, 6, etcétera, no dan buen resultado. Los que tienen mejor resultado son las ruedas impares, o sea, los ejes que tienen 3, 5, 7. Ese dato, digamos, no creo que lo encuentren en ningún lugar. Es una curiosidad de la fundición, que aparte de curiosidad tiene, lógicamente, su explicación científica. El cruce de los ejes hace que las tensiones reduzcan, eso es lógico, pero la verdad es que me imagino que muy poca gente se pone a pensar eso, ¿no? Nunca he visto a nadie en la calle andando y pensando cuántos huecos tiene que tener un eje que se fabrica a fundición, una llanta que se fabrica a fundición. Pero bueno, ese es un detalle, ¿no?
Por eso, fíjense, otra tarea del fundidor para evitar estas tensiones es, lógicamente, también tratar de evitar ese tipo de cruces, ¿no? O sea, cuando una pieza es sumamente complicada, en lugares donde chocan dos cosas de manera muy abrupta, entonces ahí voy a tener tensiones. Bien, entonces, cuando una pieza es fundida y se sabe que tiene tensiones, entonces hay que tratarla térmicamente, ¿no? Y ese tratamiento térmico es un tratamiento térmico de primer género, hasta 700 grados, suficiente, un enfriamiento lento y esas tensiones desaparecen. Tensiones que desaparecen. Seguiremos hablando de esto porque también es importante. Tensiones. Bien, las tensiones hemos dicho que es, por lo general, un exceso de energía, ¿vale? Muy bien. Cuando ustedes están enfermos, digamos gripe, tienen un exceso de energía, su organismo está tratando de luchar, por eso ustedes se calientan para matar bacterias, etcétera. Fiebre, por eso les da, porque su organismo está luchando, entonces su organismo está tratando de reducir su energía para eliminar sus tensiones internas. Entonces, estas tensiones que ustedes ven tienen dos maneras de aparecer. La manera más drástica es cuando, digamos, han hecho la fundición, ven la pieza y rajada. Ahí ya no hay solución para nada. Ya está rota la pieza, han diseñado mal y esa pieza definitivamente tiene que ir a un proceso de refundición o, digamos, si hubiera caso, digamos, soldar o hacer, pero por lo general no se hace. Las piezas fundidas que están rotas son fallas industriales que por lo general se despachan al reciclaje de manera inmediata. Bien, ahora, puede que no salga la rajadura, pero está tensionada. O sea, no hay rajadura, pero adentro está tensionada. Y quiero que comprendan la tensión como es. Agarren una liga, jálenla. Bien, la liga no se rompe, pero está tensionada, ¿se dan cuenta? Un esfuerzo extra hace que la liga se rompa. Entonces, las tensiones en los materiales metálicos funcionan exactamente de la misma manera. Puede que la tensión no se la vea, la pieza esté íntegra, pero por dentro está muy tensionada. Hay mucha energía que se ha metido dentro. Entonces, esa energía al primer golpe, al primer exceso de carga, va a explotar y va a causar ya que la pieza definitivamente se parta. Una pieza tensionada es una pieza en riesgo. Ahora, como la tensión está producida por un exceso de energía, esta energía con el tiempo se disipa. Es como cuando ustedes no se curan con antibióticos, sino simplemente esperan a que el tiempo pase y el organismo mismo se libera de lo malo que tiene, de esa energía oscura, digamos, que les ha invadido, ¿no? Digamos, esas tensiones que el cuerpo ha acumulado, entonces se van yendo poco a poco, porque ese también es un proceso normal y natural. Las tensiones se disipan. Si ustedes agarran una liga y la jalan y la dejan así por 1 o 2 meses, van a notar que después ya no tensiona para nada, o sea, la han vencido. Todas las tensiones que tenía la liga han desaparecido, se han disipado, ¿no? Entonces, esa palabra disipación es muy común también dentro de los metales y es muy lógico que muchas piezas tiendan simplemente a disipar ese exceso de energía, esas tensiones de manera natural. En ese caso no necesitan tratamiento térmico, pero por lo general no sucede eso, ¿no? Si ustedes sacan una pieza y la van a vender, entonces, digamos, el deseo general es que la vendan en buen estado, no la vendan tensionada, ¿no? Porque el cliente agarra, está tensionada, eh, no le van a decir al cliente, no, espera nomás, puedes estar tensionada, de aquí a un año la usas, ¿no? Eso no hay. Entonces, las tensiones se las saca de manera artificial, por así decirles, mediante estos tratamientos técnicos que estamos hablando ahora, en especial el de primer género. Ahora, que las tensiones se van a disipar de por sí, ellas solas, sí, eso va a haber. Pero, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Va a ser absolutamente efectivo en el momento que ustedes usen la pieza? Eso no se sabe. Y es algo como, es un riesgo que no se puede correr en la industria responsable más que todo, ¿no? Entonces, una pieza fundida por lo general
que, digamos, va a ir a hacer un trabajo, digamos, de relativamente riesgo, tiene que ser tratada térmicamente para que estas tensiones de alguna u otra forma puedan disiparse. Ahora, ¿cuál es el mecanismo, no? Es interesante el mecanismo termodinámico que tiene lugar cuando se empieza a hacer, cuando se empiezan a quitar tensiones. Esto no tiene mucho que ver, lógicamente, con nuestro tema, pero me parece que es justo que les comente. Imagínense una pieza X que tenga tensiones, vale decir, un exceso de energía de este tamaño, ¿no? A la misma pieza, ustedes la calientan, a la pieza X, y le han aumentado muchísima más energía. Entonces, el enfriamiento después de eso hace que la misma pieza X reciba ya muchísima menos energía porque esta energía se ha encargado de llevarse la energía extra que tenía. O sea, todo aquí es cuestión de energía. Cuando le aumento mucha energía, vale decir, hago mi tratamiento térmico de primer género, le estoy aumentando energía a esta pequeña que no se ha podido ir y mediante un enfriamiento lento, controlado, entonces hago que parte de esa energía se me vaya y que ya quede muchísimo más, bajando así las tensiones de manera más efectiva. O sea, este simple mecanismo termodinámico es el que se utiliza básicamente en la mayoría de los tratamientos térmicos. Reducir esa energía extra que tiene. Ahora, ustedes dirán, ¿no? Energía, ¿de dónde ha salido esa energía? Bueno, pues muchachos, a ver, la energía sabemos que es un proceso continuo, ¿no? Una energía se transmite de un sistema a otro y la situación es esa. Bien, ¿de dónde le ha llegado esta energía primaria a mi pieza? ¿De dónde han salido esas tensiones? Pues recuerden que a la pieza fundida la han fundido. Han utilizado 1200, 1300 grados de calor, le han dado mucha energía al sistema y parte de esa energía se ha quedado, ¿no? Entonces es por eso que la pieza está tensionada. A ver, nos pondremos a pensar en lo siguiente. Supónganse que ustedes estaban fabricando esta X pieza y han utilizado chatarra de hierro fundido para fabricarla. Cuando ha venido esta chatarra estaba a 20 grados, ¿no? Pero no tenía ninguna tensión, chatarra como chatarra, ¿no? Estaba ahí pedazos de metal que no tenían ninguna culpa en este mundo y de repente ustedes agarran y le ponen 1200 grados, ¿no? Para fundirla. Y aparte de ello le dan la forma de una llanta de tren. Entonces, en ese proceso, parte de la energía que le han puesto de esos 1200 grados se ha quedado dentro de ella en forma de tensiones. Es por eso que la pieza fundida sale con mayor energía que no se ha tratado, no se ha ido totalmente, ¿no? Capten bien el sentido. La llanta ya puede tener los mismos 20 grados que la chatarra que ustedes han traído al principio, pero parte de la energía que se ha utilizado para su fundición se ha quedado en forma de tensiones que están, digamos, entre los ejes de las llantas. Esas tensiones pueden no dar calor, pero dan otro tipo de tensiones que hace que puedan ahí formarse cierto tipo de rajaduras o grietas. Entonces, de esas tensiones es de las que nosotros queremos liberarnos y este juego de energías básicamente hace que eso tienda a reducirse y bueno, como les dije, llevarlos a un nivel ya básicamente sin peligro. Después, la vida misma, por así decirlo, ya va a hacer que esa energía totalmente se disipe y, digamos, la cantidad energética de la chatarra que entró en un principio a fabricar esa llanta va a ser la misma que la llanta va a tener en un momento determinado. Entonces, básicamente esa energía va a disiparse, no va a desaparecer, se va a ir al medio ambiente, pero se va a disipar, ¿ya? Entonces, ese concepto energético, si bien, como les dije, no tiene mucho que ver con nuestro tema, quisiera que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? La energía básicamente es la base de todos estos fenómenos. Bien, eso es lo que se respecta a, podríamos haberlo llamado a tensiones por fundición, de hecho así lo llamaremos. Ahora vamos a otro tipo de tensiones, les había dicho que son bastantes. Ahora vamos a ver lo que son B, pongan B, entonces tensiones ahora por soldadura. Recordemos, A fue tensiones por fundición.
Les recuerdo que estamos viendo tratamientos térmicos de primer género. Hemos visto que se lucha contra dendritas y tensiones, hemos visto que son las dendritas. Ahora estamos viendo qué son las tensiones. Hemos visto tensiones por fundición, ahora vamos a ver tensiones por soldadura. Las tensiones por soldadura tienen prácticamente el mismo fundamento que las tensiones por fundición. Exactamente lo mismo. Solamente que en soldadura hasta se ve de manera más óptica. Supónganse que ustedes tienen dos perfiles, aquí voy a dibujar, que deberían estar a 90 grados y ustedes deciden soldarlas. Muy bien, agarran los dos perfiles, las unen, ponen la soldadura, o sea, han hecho el proceso de soldadura, este es el material de aporte, y los que han soldado alguna vez se han debido dar cuenta que pasado ya, inmediatamente después que se ha producido la soldadura, estas partes tienden a encogerse. O sea, esto tiende a ir hacia aquí y esta parte tiende a ir hacia allá. O sea, esos 90 grados se vuelven menos de 90 grados, ¿no? Eso debido nuevamente al cambio de temperatura cuando esto se enfría. Recuerden que el punto de fusión de un arco eléctrico ronda los 4.000 o 5.000 grados, o sea, aquí el metal llega a fundirse realmente de manera intensiva. Entonces, bajar de 4.000 grados a 20 grados centígrados es pues un proceso muy doloroso para el metal. El cambio de dimensiones es tremendo, entonces esto trata de jalar hacia allá, esto trata de jalar hacia allá. Como resultado, mi configuración primera, que quería que sea de 90 grados, no es 90 grados, ¿no? Ahora, imagínense ustedes que quieren fundir una especie de marco y ahí la cosa todavía se les va a complicar más. Entonces, como todos van a tratar de jalar a su lado, van a obtener un marco más o menos de este tipo, otra vez tensionado, ¿no? Otra vez tensionado. Entonces, definitivamente, las tensiones por soldadura surgen también desde el mismo principio, que surgen las tensiones por fundición. Digamos, ese gradiente de temperatura tan grande que existía entre el momento de máxima energía que tenía el sistema hasta su enfriamiento total. Ahora, miren, las tensiones por soldadura las he mencionado aquí, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad, este es un proceso bastante complejo en el sentido de cómo poder solucionar. Si bien una pieza de fundición es bastante, digamos, factible ponerla en un horno, calentarla y enfriarla, imagínense que ustedes han soldado toda una estructura metálica, digamos, un tinglado, ¿no? Entonces, ahí básicamente el tinglado ustedes no pueden meterlo en un tratamiento térmico, ¿no? No pueden meterlo en un horno, eso es prácticamente imposible. Pero recuerden una cosa, nosotros hemos dicho que las tensiones se disipan. Entonces, ustedes pueden hacer una soldadura, puede que, digamos, un tinglado acepte este tipo de daños, que no va a ser, digamos, estéticamente inclusive considerable, pero la verdad es que algo se tiene que hacer y por lo general lo único que se hace es esperar. Las estructuras metálicas que están al aire libre, después de la soldadura, necesitan un tiempo de reposo. Ese tiempo de reposo, como ustedes ya han podido apreciar, significa que las tensiones se van a ir disipando poco a poco. O sea, algo así como que cúrate vos mismo, ¿no? Pero sí, efectivamente, no es nada aconsejable, digamos, realizar un tinglado o una estructura metálica e inmediatamente utilizarlo. Eso no, eso es riesgoso y en muchos casos, en la mayoría en realidad, lo que se hace es tener un tiempo de espera para poder estar completamente seguros que las tensiones, digamos, han desaparecido de alguna u otra forma, ¿no? Por eso, si bien en teoría para las tensiones por soldadura también se utiliza el recocido de primer género, la verdad es que muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces, en esa parte también tenemos que ser bastante claros. Pero, de todas formas, siempre lleven eso en mente, en especial los compañeros de mecánica y electromecánica, los de biomedicina tal vez no creo que estén soldando mucho por allá, pero los demás sí, comprendan que las soldaduras, en especial de
construcciones grandes tienen que tener un tiempo de reposo para que estas tensiones puedan disiparse de por sí solas. Bien, entonces fíjense, por el momento estamos viendo tensiones, son algunas 2, 3 tensiones más que vamos a ver. Son las más importantes, ¿no? Hay algunas tensiones que también surgen por otro tipo de circunstancias, pero lo que quiero mostrarles son las más importantes. Resumen, hay tensiones por fundición, hay tensiones por soldadura y esas se pueden remediar utilizando un recocido de primer género. Bien, tenemos un poquito de tiempo más. Vamos a las últimas tensiones del día, porque el recocido de segundo género lo vamos a hacer el miércoles y si van bien las cosas, el próximo lunes terminaríamos este tema, porque vamos a hablar un poco de un tratamiento térmico que hasta ahora nunca hemos mencionado en las clases. Ustedes van a ser los primeros en escucharla, creo que es necesario. Bien, aquí hay un pequeño error, A, B, C, tensiones por deformación, esto por favor pongan C, letra C, tensiones por deformación. Bien, ¿de qué se trata las tensiones por deformación? Otra vez, exceso de energía. Lo que he tratado de dibujar aquí, ojalá que sea un poco apreciable por ustedes, es una lámina, esta es la lámina, y esta lámina está pasando por un proceso de laminación. O sea, supónganse que el grosor inicial de la lámina era 10 milímetros, por decirles. Luego, mediante unos rodillos de presión, lo que se denomina laminadora, estoy haciendo pasar esa lámina, cosa de que de manera mecánica esa lámina se me vuelva más delgada. Ustedes comprenderán que este es un proceso de trabajo por deformación y además es en caliente. Porque si esto lo hacen en frío, no creo que resulte. No sé si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de ver en los joyeros, ellos tienen unas máquinas que se encuentran en unos trípodes que son algo así como para fabricar fideos, ¿no? Bien, ellos usan esas máquinas, son pequeñas laminadoras, pero utilizan el proceso en frío, vale decir, no calientan el oro ni la plata, porque el oro y la plata, que es el principal material que ellos utilizan, tienen una plasticidad enorme, no necesitan. Entonces, simplemente con presión en frío, ellos logran, por ejemplo, fabricar anillos, collares. Ese tipo de diseños artísticos se fabrican a partir de pedacitos de metal que ellos tienen y que los van aplanando, les van dando la forma necesaria. Esos rodillos pueden tener forma de canalitos para que salgan como alambritos, por decirles. Luego ese alambrito se le da la forma del dedo, se lo suelda y tienen un anillo, ¿no? Entonces, esos son procesos de deformación, conocemos, hemos visto. Lo que estamos viendo ahora en este pequeño papelógrafo que he tratado de inventar es un proceso de deformación en caliente, ¿no? Una lámina grande. Hemos visto también cómo se fabrica el acero en la colada continua. Ustedes han visto que salen lo que se denominan palanquillas. Esas palanquillas o esos lingotes luego se pueden laminar para formar, digamos, rollos de plancha, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, estas dos cosas rojas que ustedes ven aquí son los rodillos para la laminación. Ya saben también ustedes que estos rodillos muchas veces se fabrican de hierro fundido con grafito nodular de alta resistencia y eso facilita bastante, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas que ya saben, muchachos, cuando han empezado clases, creo que no podían escribir ni su nombre, pero ahora ya saben muchas cosas y vaya, ya con ustedes hablar hasta ya es un poco gratificante, ¿no? Entonces, fíjense, estos rodillos están fabricados de un material muy resistente y, lógicamente, lo que ellos hacen es adelgazar el material y lo que sucede es algo bien interesante. Aquí otra vez vuelven a surgir tensiones, ¿no? Y ahora pensemos de una manera, digamos, ya como estamos acostumbrados. Si hay tensiones es que ha sobrado energía. Bien, dónde está aquí la energía? Bueno, uno, la energía, hemos calentado el metal, y otra, la tremenda energía que utilizan los rodillos para poderla aplanar. O sea, aquí tenemos energía por todo lado. Este es un sistema energético, pero al 100%.
Entonces, realmente esto es, digamos, un lugar donde sobra energía, ¿no? Entonces, si hay energía, van a surgir tensiones. Veamos en un momento X, en un momento determinado, el trabajo de dos de estos rodillos. Entonces, cuando son dos rodillos, el metal pasa y fíjense, la parte superior del metal trata de mantenerse en su lugar, pero la parte que está dentro trata de estirarse, ¿no? O sea, mecánicamente, imagínense una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa que tiene mayonesa, ketchup y aplánenla. ¿Qué va a suceder? El pan se va a quedar donde está, pero el ketchup y la mayonesa se van a ir por los costados. Entonces, básicamente eso es lo que tengo aquí, una hamburguesa de acero, donde las partes internas del metal tratan de irse y las partes externas tratan de jalar. O sea, aquí hay lógicamente compresión y tracción, ¿no? O sea, esos dos efectos, una con la otra, hacen nuevamente que mis famosas tensiones aparezcan. Ahora, estas tensiones son bien peligrosas, ¿no? Porque recuerden que después del proceso de laminación, por lo general, voy a tratar de dibujar, hacer otro, no, aquí mismo, para que no jugamos. Por lo general, cuando esto va a enrollarse en una especie de cartuchos de acero. ¿No? Estos cartuchos de acero son algo parecido a esto, pesan bastante toneladas y se las amarra, ¿no? Entonces, y así se los despacha ya, digamos, al usuario. Entonces, cuando estas tensiones están, esas tensiones siguen existiendo dentro del rodillo, y si por alguna razón este rodillo llegara a quebrarse, por decirles, pero va a ser pues como si reventara un resorte, ¿no? O sea, va a volar todo por todos lados y puede haber un accidente, pero de la gran madre ahí, ¿no? Entonces, imagínense un rollo de tambor recién laminado, pero repleto de tensiones. Estas tensiones se ven fácilmente, inclusive, porque después de que esto pasa, la lámina tiende a doblarse. O sea, se dobla, no se retorsiona, algo así como si estuviera poseída por el demonio. ¿Me escuchas, Áñez? Entonces, eso es lo que más o menos tiende a suceder, ¿no? Empieza a retorcerse y un material retorcido, entonces, fíjense, llega a tener una cantidad de tensiones increíblemente grande y en un momento determinado, si es que se dan algunas condiciones muy negativas, si se llegara esto a desprender, pero esto va a saltar como una serpentina de resorte y puede hacer muchísimo daño, ¿no? Por eso, debido a que estas tensiones siempre surgen, estos grandes tambores de material laminado inmediatamente se llevan a tratamiento térmico de primer género para disiparlas, ¿no? O sea, cosa que el transporte y su posterior uso sean bastante inofensivos, por decirlo. Si uno de estos tambores, digamos, por negligencia de la fábrica, etcétera, se lo carga simplemente y se lo lleva al consumidor, el consumidor que puede esto utilizar sin que las tensiones se hayan liberado corre un gran riesgo, ¿no? O sea, es muy peligroso abrir uno de estos tambores que no ha sido tratado térmicamente en el sentido de reducir lo que nosotros estamos llamando exceso de energía. Por esta situación, también las fábricas son muy estrictas en este aspecto. Lógicamente tienen esto que mencionar, ¿no? En muchas ocasiones se han registrado algunos casos extremos, lógicamente, donde algunos fabricantes han considerado el tiempo que tarda, digamos, de salir de la fábrica hasta que llega al consumidor, digamos, 2, 3 meses por barco, y dicen, no, no pasa nada, no hay necesidad de recocer nada. Ese es un riesgo muy irresponsable, porque recuerden, si vienen 2 o 3 meses por la cuestión de la disipación de la energía, esto podría disiparse. La verdad es que un accidente que rompa la seguridad del rollo, entonces puede traer consecuencias bastante malas y nefastas, ¿no? Por eso es que las tensiones siempre tienen que tratarse de reducir. Bien, hasta
hasta ahora hemos visto 3 tipos de tensiones: por fundición, por soldadura y ahora por deformación, tanto en caliente como en frío. Aquí sí viene puesto en caliente, en frío también existen, pero en caliente son más considerables porque en caliente la cantidad de energía que se utiliza lógicamente es mayor. Vamos a ver que hay otro tipo más de tensiones cuando estemos hablando del temple. Las tensiones en general son un fenómeno muy presente en especial en las piezas terminadas, ¿no? Acabo de mencionarles que una pieza fundida terminada, aparentemente linda, bonita, ya también está llena de tensiones dentro. Eso es inevitable. También acabamos de mencionar que piezas, por ejemplo, como las láminas que están enrolladas, tienen tensiones también dentro y son bastante factibles de causar accidentes, ¿no? Sí, por otro lado, el caso de las láminas es el caso más típico de aparición de tensiones. Por otro lado, fíjense, cuando ustedes fabrican, por ejemplo, perfiles de construcción, los normales, estos perfiles van saliendo, se cortan, no se enrollan, simplemente se ponen al medio ambiente, están ahí, digamos, sin hacer daño a nadie, por así decirles. No son muy factibles a que puedan acumular las tensiones. Al contrario, teniendo una superficie de contacto con el medio ambiente muy grande, sus tensiones se disipan prácticamente de manera natural. Por eso los hierros de construcción no tienen por lo general tratamiento térmico de primer género, ¿no? Simplemente se deja que se enfríen y esto es más que suficiente. Muy tensionadas estas piezas no salen. Pero láminas, como les dije, rollos de cable acerado también tienen bastante problema con tensiones. Ese tipo de materiales siempre tiene que considerar un tratamiento térmico de primer género para poder evitar conflictos en el posterior. Bien, jóvenes, hemos acabado entonces de cositas de primer género. Si tuvieran alguna pregunta, adelante. Vamos a iniciar segundo género, pero ya no hoy, no tengo otra clase más que es virtual, también tengo que prepararla. Pero de todas formas creo que estamos lo más bien. Consultas, por favor. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho su atención. Ya no sé qué decirles, la situación sigue todavía bastante compleja. No sé, mucha inestabilidad en nuestros pensamientos. La verdad es que tenemos una incertidumbre total y creo que todos estamos experimentando lo mismo. A mantener la calma, jóvenes, no tenemos otra, y esperar pues que las tensiones en los cerebros de nuestros queridos gobernantes y bloqueadores lleguen a un punto común, cosa que nosotros ya no sigamos viviendo en esta situación tan fea, tan tensionada, ¿no? Así es que, bueno, esperemos que eso suceda. Ya, muchachos, entonces, por favor, compartan con sus amigos todo lo que hemos hablado sobre el trabajo de balance de masas, sobre que mañana va a haber fundición, y bueno, están invitados todos aquellos que puedan venir, ya sea mañana o el viernes. Vamos a tener 2 clases para fundir, ¿no? No se va a tomar asistencia, repito, por situaciones obvias, pero sería bueno que vengan. Vamos a tratar de, con John, vamos a ver si la posibilidad de filmar todo y tal vez hasta pasarlo en vivo, ¿no? Vamos a ver si podemos, esta tarde voy a hablar con John, si podemos hacer eso. Ya, jóvenes, entonces que les vaya muy bien. Saludos a todos y cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.